salir en el vídeo. Vamos a ver. Tiene media hora, 5 minutos antes de alerta. Gracias a todos por estar en este séptimo congreso, vamos a llamarle congreso, no vamos a llamarle encuentro, de líneas jerárquicas de acción. Me pedisteis que tocara dos temas en el encuentro. Por uno, el que daremos a la tarde, que tiene que ver con las enseñanzas del tibetano, y el otro sobre el trabajo de Vicente Beltrán Anglada. Hay que decir una cosa, yo no conocí personalmente al Vicente prácticamente por 15 días. Cuando me enteré de dónde estaba y dónde daba conferencias, resulta que yo no lo sabía, pero él ya estaba muy enfermo y a punto de desencarnar. Pero tuve la oportunidad de conocer a la gente que en los primeros momentos conoció a Vicente y en Amigos de la India trabajó con él. Y hay que decir que recibió de Vicente un impulso dinámico que solamente un miembro de la jerarquía puede dar. Y digo un miembro de la jerarquía porque después, si me olvido durante la charla, me preguntáis por qué digo esto. Todos conocemos a Vicente como discípulo. Incluso se llega a asegurar que Vicente pues tenía nada menos que una cuarta iniciación, que era un Arhat, más o menos, y que por eso fue capaz de transmitir lo que transmitió. Bien, todos sabéis, los que estáis aquí en esta parte del Atlántico, que Vicente hizo un viaje de servicio prácticamente, voy a decir una cosa muy importante y que los de España, los de Barcelona, no se molesten, y es lo siguiente. El gran trabajo de Vicente no ha sido desarrollado en España, fue desarrollado en Argentina durante prácticamente casi 3 meses. ¿Por qué lo digo? Porque ahí se dieron 55 conferencias, se trajo a imprimir un libro aquí, él ya venía con una preparación increíble, él en total ha hecho, me parece que son 440 conferencias en total, y esas conferencias, hay que decir, para los que habéis tenido la paciencia, la valentía, de leerlas o de escucharlas, porque ya están afortunadamente todas disponibles, o la gran mayoría disponibles, os vais a dar cuenta enseguida que el trabajo de Vicente en una conferencia es un trabajo de continua inspiración y de contacto con el maestro, con el Atman, con la jerarquía. Mientras que el Vicente de los libros, pues resulta que, claro, es un Vicente que, si no lo sabéis, él se retiraba fuera de Barcelona, a un periodo de silencio, escribía el libro y a casi todos pues les ha puesto bajo el sol de no sé qué, bajo el sol de no sé cuánto, en tal sitio, etcétera, etcétera. Este Vicente no le vamos a negar su trascendencia, porque entre esos libros que salen de esos retiros hay varios monumentos. Os voy a hablar del primero, porque fue el primer libro que un servidor tocó, que es Introducción al Agni Yoga. Y hay que decir que este libro a mí me marcó bastante, me marcó por una cuestión muy sencilla. Este libro cae en mis manos una semana después de una crisis de salud personal en la que no me taparé nunca de decirlo. Si en ese momento, en un hospital en urgencias, le pedí al médico que me diera un botón para apretarlo y se acabó, porque no aguantaba más lo que tenía, y en el fondo, ¿sabéis lo que tenía? Un cólico nefrítico. Un cólico, no sé cómo le llamaréis aquí. Es un problema terrible, de un dolor increíble y que no te dan más que calmantes y sobre todo te dicen que te aguantes. O sea, que la... Sí. Eso básicamente equivale, en lenguaje esotérico, a la pérdida de algo querido. Y es verdad, había habido una parte de mi vida que había cambiado unas semanas antes, yo no lo percibí, pero curiosamente pasé la Nochevieja del año 84 al 85 la pasé en un hospital. O sea que fijaos qué cosa más curiosa. Pues bien, 2 días después del Día de Reyes, creo que fue el día 8, no, el día 9 de enero del 2005, en unos grandes almacenes de Barcelona, fui directamente a la librería, tenía en la planta baja, y me voy a la sección esotérica, donde había comprado muchos libros de la Blavatsky, del tibetano, de Roerich, de Max Hendel, de Rudolf Steiner, de Krishnamurti, etcétera, etcétera. Bueno, pues mira por dónde, hojeando los libros en el estante, Introducción al Agni Yoga. Cojo el libro, lo compro, me lo llevo a mi casa, lo empiezo a leer, continúo al día siguiente leyendo el libro, y lo primero que me viene a la cabeza es lo siguiente, bueno, ¿y qué he leído? ¿Qué he leído aquí? Y eso se produce acabando la lectura del libro y se produce cuando inicio una segunda lectura. No tengo bastante con esto, vuelvo otra vez a la librería esa, de los grandes almacenes, entro de nuevo y compro un segundo libro.
creo que era Los misterios de Shambhala, uno de estos. En ese libro ya la cosa fue diferente. La sorpresa mía vino cuando a los pocos meses empecé a hablar de una manera natural en los términos del Agni Yoga. Yo era un estudiante de Arcana, yo básicamente mi información básica la extraigo de los libros del tibetano, aunque os tengo que decir una cosa. A mí, quien me han enseñado de verdad, a dar clases en público, a dar charlas en público, y tengo a la gente cansada ya bastante de muchísimas conferencias mías que hay en internet puestas, tanto en iVoox como en YouTube, ha sido la metodología de Vicente Beltrán Anglada. Y me preguntaréis, ¿y qué metodología es esta? Pues os digo muy claro, ninguna. Estar atentos, estar en silencio. Vengo del campo de la meditación, vengo del campo del estudio, estoy en esos campos y estoy en el campo del servicio. Pero básicamente, una de las cosas que a mí más me ha servido para tirar adelante mi trabajo ha sido mantener el silencio interno, buscar siempre la inspiración. Y el que me dio la inspiración fue Vicente. En algún momento os explicaré el por qué Vicente a mí me da esa inspiración. Y esa inspiración consiste en anteponer el bien del grupo, el bien del trabajo, y dejar de lado la personalidad. En el momento que esto se consigue, automáticamente se da la vuelta a todo, y lo que viene es básicamente una inspiración. Y esa inspiración, muchas veces, hay que decir por parte mía, lo reconozco, que he llegado a decir cosas en algunas conferencias, en algunos encuentros, que cuando me preparé el tema no surgieron para nada. A partir de ese momento, cuando lo detecté hace unos años, unos 10 aproximadamente, me dije que lo mejor era estar en silencio, hacer un pequeño diseño de lo que voy a tocar, 4 o 5 palabras, y luego, en el momento que me digan la palabra, ponerme a hablar. Y cuando me pongo a hablar, empiezan a salir muchas cosas. Y entre ellas, una de las cosas que tenemos que agradecer a Vicente, el tema del Agni Yoga. Me imagino que todos entendemos lo que es el Agni Yoga. Básicamente es algo completamente nuevo. Tan nuevo que la primera dificultad que tenemos para manifestar en el plano físico una enseñanza que proviene del plano búdico es que carecemos de las palabras adecuadas. Por lo tanto, cuanto más atentos estemos todos en una reunión, aquí o en cualquier parte del mundo, vamos a canalizar, como se dice en el lenguaje moderno, y vamos a anclar en nuestra conciencia individual los arquetipos del plano búdico. Teniendo en cuenta una cosa, no perdamos el tiempo en disquisiciones si el Agni Yoga es este pequeño matiz que nos aporta la mente concreta o aquel otro que nos aporta la otra mente concreta. Quedémonos en lo siguiente, el Agni Yoga es una visión de conjunto. Y esta visión de conjunto, dentro de una personalidad, con el karma que tiene, es muy difícil de llevar a cabo. Por lo tanto, el requisito imprescindible que se ha apuntado esta mañana y se apuntó ayer y antes de ayer es la impersonalidad. ¿Y por qué la impersonalidad? Porque también se ha dicho aquí, Vicente habló del ashram muchísimas veces, ¿verdad? ¿Y qué nos decía Vicente respecto al ashram? Que la personalidad no entraba. Por lo tanto, en esta reunión, aquí tenemos un ashram, el maestro estará donde debe de estar, y la personalidad del grupo se ha quedado fuera. Aquí ha entrado la esencia del grupo, lo más elevado. Teniendo en cuenta que lo más elevado para la personalidad es lo más inseguro, porque no lo puede manifestar. Y Vicente sí que nos da la pauta de contemporizar, de acercar esa distancia, viviendo una vida de profundo silencio. Me imagino que todos los que estamos aquí conocemos el Raja Yoga, ¿verdad? Las etapas de la meditación, concentración, meditación. ¿Qué venía después de la meditación prolongada? Venía un estado mágico de contemplación. Cuando uno podía mantener la meditación en un punto y se acababan acortando distancias y entrabas en una supuesta dimensión donde no había tiempo, a eso le llamábamos contemplación. Curiosamente, esa contemplación es el requisito esencial para comenzar a vivenciar el Agni Yoga. Y en el fondo preguntamos, bueno, ¿y qué es el Agni Yoga? Pues ni más ni menos que la consecuencia práctica de la vitalización del Raja Yoga. Cuando estamos en ese nivel de conciencia, ya no hay diferenciaciones, ya solamente hay el cumplimiento del propósito divino. Y de esto es lo que quiero hablaros respecto a Vicente. Ha sido el primer discípulo de la jerarquía, el primer enviado de la jerarquía,
que nos ha hablado de Shambhala precisamente a través de la atención plena. Ya sé que Krishnamurti nos habló exactamente de lo mismo, con otra terminología. Y Krishnamurti tuvo algo muy importante. Cuando él está en la Sociedad Teosófica y renuncia, y renuncia a la famosa orden de la Estrella de Oriente, lo que le está diciendo a Ani Besant, vamos a dar por sentado que Ani Besant entendió lo que Krishnamurti le dijo. Lo vamos a dar por sentado. Otra cosa es que algunos miembros de la Sociedad Teosófica en aquel momento lo entendieran. Pero personalmente creo que Ani Besant sí que lo entendió. Que para la era de Acuario las estructuras cristianas organizativas no servían. Sirven los organismos, que son semilleros de actividades, de futuras actividades. Pero ese organismo no se dedica a organizar, es decir, a concretizar la forma en que va a salir una determinada línea de pensamiento. Aquí Vicente dice una cosa muy importante. Si habéis escuchado, y aquí hay unos cuantos que tuvisteis el honor de presenciarlo en Argentina, escucharlo en directo, veréis que él nos dio una pauta para vuestras vidas. Os diría en todo caso que os acercarais a la parte más profunda y muy espiritual, especialmente que tuvierais el santo valor de vivir en serena expectación. ¿Por qué creéis que él insistió tanto en vivir en serena expectación? ¿Os habéis parado a pensar alguna vez? ¿Creéis que él estaba en serena expectación? ¿Sí? He dicho antes que Vicente tenía una cuarta iniciación. Él tuvo la gran dificultad en su encarnación, esto es un riesgo que asumo personalmente, como estudiante de la sabiduría antigua. Él tuvo la gran dificultad de manifestar el potencial imprimido por el cetro de la iniciación en un momento determinado de su vida. Si habéis leído el último libro, El diario secreto de un discípulo, podréis intuir perfectamente más o menos cuándo le dieron la iniciación. Él habla de que presenció una iniciación, pero él dice una cosa muy importante relativa a la Guerra Civil Española. Sabéis que estuvo en la Guerra Civil, que tuvo que apechugar con algo que no quería, pero que se le insinuó clarísimamente que el servicio se lo quería, más o menos. Si no hubiera pasado por esa prueba de estar en el frente de batalla, seguramente no hubiera ido nunca a parar a la puerta, a la entrada, donde está el iniciador 1. Él vivencia esa experiencia y el gran problema que tendremos nosotros también en un momento determinado es vivenciar esa energía precisamente como en el día a día. El que nos da un aspecto práctico de la vivencia de una iniciación jerárquica es Vicente. Hasta ese momento teníamos la referencia de Pablo de Tarso, que después de caerse de aquel famoso caballo blanco, camino de Damasco, estuvo 7 años que no sabía dónde estaba. Y también tenemos de otro señor que posiblemente esté más cerca en el tiempo. Sin embargo, es un ser que no es conocido precisamente por su espiritualidad, sino por haber sido presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Roosevelt. Sabéis que el señor Roosevelt era un abogado, me parece, le entró un ataque de poliomielitis, estuvo 7 años en la cama y cuando salió, cambió. Recibió la tercera iniciación y en ese momento estuvo un periodo de 7 años, nada menos, para asimilar esas energías y poderlas después manifestar. Y hay que decir que le debemos un trabajo importante. De acuerdo que hay unas guerras mundiales por medio, pero el karma de la humanidad hay que reconocer que todavía nos es desconocido. Si tenemos alguna duda, pensemos un momento. ¿Conocemos nuestro karma? Probablemente todavía no lo conocemos. Y tenemos la obligación del mandato divino, vamos a decirlo así, de conocer nuestras propias faltas, nuestras carencias. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, pues porque el oráculo de Delfos está en Grecia, y aquello está muy lejos, ¿y para qué vamos a ir allí? No, miremos dentro nuestro y veremos qué es lo que tenemos que cambiar. Y lo importante es que entendamos que él en un momento determinado recibe esa expansión de conciencia y él lleva a cabo ese trabajo, vivenciándolo de una manera, para la gente que lo trató, yo tuve el honor de conocer a Leonor, su mujer, y tratarla así un poco durante bastante tiempo, y la verdad, lo primero que me dijo fue lo siguiente: era una persona muy difícil de tratar, era un carácter, un primer rayo muy manifestado. Sin embargo, tenía un amor increíble para la gente que realmente iba a pedirle ayuda, no desde la personalidad, sino desde el alma. Y ahí salía el mejor Vicente. El Vicente de la personalidad no quería saber nada. Hay una anécdota de la gente del grupo de amigos de la India. Cuando él daba una conferencia, todos se iban todos a cenar. Él solía tener una buena voz, había tenido una voz muy buena, pero se ve que del trabajo que tuvo, pues le quedó afectada. Le gustaba la zarzuela. La zarzuela, me imagino que conocéis lo que es parecido a la ópera, es como una opereta
no es un tono tan alto como el de la ópera, pero prácticamente son temas parecidos. Y él tenía bastante costumbre de cantar algunas romanzas, y en las cenas no permitía a nadie que hablara de temas esotéricos, sino de cosas alegres. Cuando se aburría, cogía y se iba, y si donde estaban había una pantalla de televisión donde había un partido de fútbol, se iba con ellos. O daban dibujos animados, se iba allí y los dejaba plantados. Con ello les estaba diciendo, básicamente, que aprendieran a organizar sus vidas. Y eso es algo muy importante, porque en el sendero espiritual, todos, y yo el primero, tenemos un pecado terrible. El exceso de solemnidad, el exceso de trascendencia. No hay cosa más triste que un sabio triste, ¿verdad que sí? Si la sabiduría da alegría, ¿por qué no manifestamos más esa alegría? Yo sé que aquí en América tenéis costumbre de hacerlo. Bueno, se dice que claro, como somos un pueblo atlante, vamos a dejar eso de lado. Los pueblos supuestamente que no son atlantes, España es un pueblo atlante básicamente, hay un exceso de formulismo que tal vez le debamos a esa organización que vino aquí con la espada y con un libro diciendo que había un único Dios y el que no creyera pues que se iba a condenar. Esa solemnidad la hemos cogido de esa organización. Y hay que decir que el Evangelio es alegría, es Agni Yoga, es vivencia de la espiritualidad en el medio en que uno está manifestando su karma y lo está agotando. Pues si no tenemos alegría, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, nada, ¿verdad? Pues Vicente es un ejemplo claro de alto iniciado con un potencial de alegría tremendo, un potencial enorme de reírse de sí mismo. Y hay una cosa muy importante que se manifestó aquí. Aquí cuando se despidió de vosotros, os dijo hasta siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Por una cosa muy importante que no debemos olvidar nunca. Cuando se entra a un ashram, no se da uno ningún abrazo con los compañeros, ni saluda al maestro y le dice que lo quiere mucho. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si cada día te tengo que decir, o cada 2 por 3, que te quiero, que te amo, que estoy contento de estar contigo, que bendito el día en que nos conocimos, quiere decir que si no te lo digo cada día, ¿qué pasa? Pues que no estoy seguro. Si no estoy seguro, ¿creéis que es el sitio adecuado para que uno esté allí dentro? ¿Verdad que no? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Olvidarnos de esos protocolos. Sacar el corazón y vivenciar de una manera tremenda. A Vicente le debemos también lo siguiente. Ama con la mente, piensa con el corazón. Hay que decir que eso es un secreto iniciático. Él lo vivenció, él dio su parte, él nos dijo cosas maravillosas. Y nos dijo una cosa que a veces olvidamos. En una conferencia en Amigos de la India, el año 74 todavía había el general Franco, creo, 74, sí, aproximadamente por ahí, dijo lo siguiente. En los años 20 del siglo XX, el maestro español de séptimo rayo pasó a ocupar el cargo que tenía el príncipe Recocci al frente del séptimo rayo. Al príncipe Recocci, a Saint Germain, se le pone en el cargo del Mahachohan, y el anterior Mahachohan pasa a un lugar en Shambhala de trabajo. Se le escapó una vez, lo dijo, y desde entonces tenemos la duda de quién sería ese maestro español de séptimo rayo. Los que el año pasado estuvimos en México, algunos de aquí, tuvimos una experiencia importantísima que nos tocó la fibra. Y no sabemos muy bien si nos encontramos con un maestro de la jerarquía, no sabemos muy bien si nos encontramos con Vicente Beltrán transformado. Sí es cierto que un servidor tuvo una visión un día de antes, lo comuniqué y al día siguiente nos encontramos. Los mismos interrogantes que tenía antes de verlo físicamente, sigo teniendo en este momento. Porque es importantísimo lo siguiente. Él dijo cuando vino a Argentina, les dijo, vendrán discípulos de España a ayudaros en el trabajo de la jerarquía. La jerarquía, por alguna razón, me imagino que conocéis, que el famoso chakra de Nueva York, que prácticamente controla el mundo, donde está la sede, una de las sedes de Naciones Unidas, y donde la Logia Negra tiene uno de sus centros de poder, Wall Street, la jerarquía planetaria se está planteando cerrar ese chakra y abrir el chakra de Buenos Aires. Curiosamente, Vicente nos dijo que en los años 70, el centro de Buenos Aires recibió un aporte de fuego fojático de parte de Shambhala. Poco tiempo después, el karma de Argentina se manifestó una revuelta militar, que no vale la pena extenderse, y que sabemos muy bien lo que pasó. Curiosamente, cada vez que se invoca la luz, automáticamente sale la parte oscura. ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues que nos debemos obligar internamente a abocar una parte de nuestra vida, si no toda, a la búsqueda de la luz.
porque va a ser la manera más clara de eliminar el karma que todavía tenemos. Si somos capaces de hacerlo, va a llegar un día que vamos a entender muy bien por qué el karma actúa de la manera que actúa. Pero el karma, si no tenemos suficiente amor, solamente va a ser un callejón de salida para nosotros. Por lo tanto, cojamos la enseñanza de Vicente, toda la que nos dio, la gran trascendencia de la misma, e intentemos aplicarlos a nosotros de una manera sencilla. ¿Hay que meditar cada día? Vamos a ver. Vicente le dijo a su gente de confianza en Barcelona que él no meditaba. No sé si esto lo sabéis, me imagino que sí. Él tenía el Antakarana construido. Si tenía el Antakarana construido, ¿dónde estaba él? En perfecta comunicación con la tríada espiritual, especialmente con la parte búdica, el átomo búdico permanente. Por lo tanto, si estaba en ese estado de conciencia, no necesitaba hacer el ritual de me siento, alineo la personalidad, porque esa etapa ya la tenía asumida. Sin embargo, ¿por qué meditaba? ¿Por qué hacía las meditaciones de luna llena, amigos de la India? Ni más ni menos para animar al resto de compañeros del grupo a hacer ese trabajo, a esforzarse un poco más. Y básicamente el trabajo este consiste en olvidarse de uno mismo y esperar que la parte interna se manifieste. Y hay que decir una cosa, cuando llevamos años meditando, resulta que la meditación es algo mucho más sencillo de lo que aparentemente es. Se nos habla de que la meditación es farragosa, es complicada, pero que la meditación en el fondo, aparte de los mantras que se utilizan para invocar a los devas del lugar, y en el futuro a devas más elevados, solamente es un diálogo interior. En una primera etapa es un diálogo, pero es muy básico. Pero cuando profundizamos un poco más y rascamos un poco más de piedra o picamos más piedra, nos damos cuenta enseguida que la meditación es un diálogo interior, un silencio interior. Ese silencio que nos han transmitido los místicos de Oriente, como Ramakrishna, o los hispanos, bueno, el de aquí de Molinos era, ¿no? Era el peruano, me parece, el padre Molinos. Sí, Bailey lo cita. Fue un místico muy importante que hizo unos trabajos muy buenos de este tipo. Y sobre todo Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y todos los que en el mundo han sido, básicamente lo que te hablan es un diálogo interior. Luego lo que han transmitido es una serie de escritos que tienen más que ver con la línea ideológica o religiosa que seguían que no con su trabajo interno. Vicente aquí es muy sincero. Cuando se pone a hablar en una conferencia, ¿sabéis la anécdota de que no se preparaban las conferencias? Él se alineaba y como estaba en este estado de viviendo en la banda ancha, el Antakarana construido, automáticamente sacaba lo mejor de sí mismo y no necesitaba esfuerzo alguno. Yo me pregunto cuándo llegará el día en que nosotros podamos llamar a la puerta para tener una expansión de conciencia como la que tuvo él. Está esta iniciación, la cuarta, ¿cómo se conoce también? Crucifixión, resurrección también, muerte, resurrección, aunque la resurrección exactamente me parece que es la séptima, pero vamos a entender que es el momento cumbre en que dejamos de ser humanos, ¿verdad? Dejamos atrás la tesitura de la dualidad, de la bipolaridad, de la humanidad, ¿verdad que sí? ¿Y qué nos convertimos ya? En miembros de pleno derecho de la Logia Azul. Logia constituida por iniciados de tercera, de cuarta y de quinta. Teniendo en cuenta que la Logia Blanca, la famosa Gran Logia, está nada más constituida que por iniciados de quinta y devas de una evolución similar o superior. De quinta para arriba. ¿Qué nos están diciendo ahí? Que tal vez Vicente no era tanto ese Arat, sino a lo mejor era un maestro que se manifestó de la Logia Azul con una quinta iniciación y que estaba haciendo prácticas en el planeta aquí, nosotros, para generar su propio ashram de aquí al futuro. Porque en Argentina les soltó a algunos los últimos días: mi próxima encarnación, cuando yo sea maestro, algunos de vosotros estaréis conmigo en el ashram. Yo lo dejo en el aire, es una comprensión, es una percepción mía personal y asumo el riesgo de cometer un disparate, no importa. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que el mensaje de él, después de 30 años, después del tiempo que ha transcurrido, está más activo que nunca. Y tengo que decir una cosa, en España le comprendieron a Vicente, no vamos a decir que no, hay una asociación magnífica que se ha dedicado a coger toda su obra, que estaba desperdigada, ponerla en un servidor y ahí está. Es un trabajo increíble. Ahora bien, los seguidores de Vicente tenemos la obligación de ahondar en el Agni Yoga.
tenemos la obligación de profundizar en el mismo y extraer nuestras conclusiones. La grandeza del Agni Yoga es que es libertad de pensamiento al 100%. Imagino que conocéis que se dice que una de las encarnaciones anteriores de Vicente fue la del filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau, uno de los padres ideológicos de la Revolución Francesa. Ese personaje, Rousseau, escribió un libro denominado El Emilio, que es un tratado filosófico que te habla de una educación de la nueva era, básicamente, en que en contacto con la naturaleza y a base del método socrático de preguntas y respuestas, se alcanza una liberación de la conciencia. ¿Qué método se utiliza en el Agni Yoga? Preguntas y respuestas, ¿verdad? Pues, ¿por qué no nos profundizamos más en este método socrático? ¿Por qué en las tenidas, en los encuentros, vamos practicando esta escalera socrática y vamos subiendo y aportando cada vez más? Y cuando un compañero no tenga nada que aportar, se calla, pasa la palabra y lo dejamos arriba. Este es el método que Vicente nos enseñó que existía en el arte de la jerarquía. Él habla muchas veces, y hablaba de su maestro, y aquí el primero en pensar que era el maestro Moria. ¿Y por qué digo el maestro Moria? Porque la línea del primer rayo que Vicente manifestó le correspondió al maestro Moria. La línea de la enseñanza esotérica le corresponde al maestro Moria. Las escuelas esotéricas del mundo y los grupos esotéricos dependen de Moria, el propósito, la voluntad de Dios. No dependen de Kuthumi. Es que es raro. Si la enseñanza esotérica o la enseñanza en general es el segundo rayo, ¿por qué se depende de allí? Porque se está manifestando el propósito de la divinidad. Ya sea a través de grupos de científicos que trabajan con la energía del quinto rayo, discípulos que hay que decir que son más numerosos que los de la línea par o impar o de la del primero, y discípulos que están haciendo un trabajo de acercamiento a la jerarquía a través de la ciencia, que yo tengo que decir que ya me gustaría ver en los campos de la espiritualidad o de todos los que decimos que seguimos al tibetano o a Blavatsky, llevamos a cabo. Porque ese campo de la ciencia en estos momentos es más efectivo y más práctico que el nuestro. Sin embargo, nosotros, a través de la meditación, a través del silencio, estamos propiciando que nuestros hermanos, nuestros compañeros del quinto rayo hagan su trabajo. Tengamos en cuenta una cosa. Vicente nos da una pauta de trabajo para la nueva era. Nos enseña a vivenciarla, nos enseña a trabajarla. Os tengo que decir humildemente que aquí, en América, se ha entendido mejor el lenguaje de Vicente que no en España. Él es conocido, no voy a decir que no, pero los encuentros de líneas jerárquicas de acción, creo sinceramente que en un momento determinado os iluminó las mentes a los que lo conocisteis, porque tardasteis 25 años en concretizar la idea, para llevarlo a cabo. ¿Con qué finalidad? Con ni más ni menos la siguiente, que los tres maestros que viven en América o que se manifiestan en el cono sur, tarde, es decir, más temprano que tarde, acaben siendo accesibles para la gran mayoría de aspirantes, discípulos e iniciados del cono sur. Eso es muy importante. Sabéis que la jerarquía en un momento determinado manda a un iniciado, a un discípulo, Cristóbal Colón, sí, la sé que tiene un nombre un poco extraño, y está ligado a un personaje que ya sabemos quién es, pero con una finalidad clara: unir una parte atlante del mundo, la península ibérica, España, Portugal, con una tierra que no estaba sin descubrir, estaba descubierta. Pero para Europa, América era completamente nueva. Y se acortan estas dos, se establece un vínculo con estos territorios con una finalidad: vivenciar un pasado común y traer una nueva idea. Lástima que se viniera como se vino, no nos confundimos totalmente. Asumo la responsabilidad como español que se cometió en ese momento. Pues tengamos en cuenta una cosa: del pasado no debemos vivir, vivamos del presente. Y solamente deciros que muchísimas gracias, y si hay preguntas luego, pues aquí estoy, ¿eh?